La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Hace un tiempo, una delegación del PIT-CNT encabezada por su presidente Marcelo Abdala visitó el directorio del Partido Nacional para presentarle un documento sobre temas sociales. Esta es una novedad que ha ocurrido dentro de la central luego de lo que es la definición de su nueva dirección encabezada nuevamente por Marcelo Abdala como presidente del mismo. Pero además hay otras novedades. Hay varios conflictos que están activos hoy en distintos sectores de la economía, por ejemplo la pesca, el transporte y también el sector lácteo. Además, el PIT-CNT se ha cargado al hombro la propuesta de gravar al 1% de la población con mayor patrimonio con un 1% que estaría derivado justamente a generar un fondo para atacar el tema de la pobreza infantil. Esta novedad ha generado algunos rifirrafes en la interna del Frente Amplio y en las últimas horas se conoció una iniciativa del diputado Sebastián Valdomir que podría justamente buscar a través del impuesto que ya está vigente generar algunas tasas adicionales que puedan justamente tener el destino que busca justamente el PIT-CNT, la Central Obrera. Vamos a conversar de todos estos temas con Marcelo Abdala esta mañana. Francisco Morales, Otra Mañana. Abdala, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Se escucha bien? Perfectamente, gracias por estar en contacto con nosotros. Un gusto. Bien, en primer lugar, Marcelo, teniendo en cuenta que desde que asumiste la nueva presidencia del PIT-CNT no habíamos tenido la chance de conversar contigo, ¿cuáles van a ser los temas centrales que en este caso va a llevar adelante el PIT-CNT como gestión? ¿Cuáles son los principios fundamentales de tu nueva gestión al frente de la central? Bueno, yo creo que un tema de honda perspectiva histórica es que el Congreso de nuestro PIT-CNT resolvió que el movimiento sindical sea un actor importante, propositivo, dinámico, en contacto con toda la gente, digamos, en los barrios, de las más diversas organizaciones sociales e instituciones, como actor central, digamos, de una propuesta de desarrollo nacional. Yo creo que ese es el sentido estratégico de lo que resolvió el Congreso y es en esa misma dirección que estamos solicitando un diálogo a todos los sectores políticos con representación parlamentaria, que durante la semana pasada nos reunimos con el rector de la universidad recientemente electo, que estamos, digamos, recreando las condiciones para que funcione la intersocial. Esto es la unidad, digamos, de FEU, FUGBA, NONASPU, un conjunto de organizaciones sociales populares que tienen que ver con el desarrollo, que en el día de mañana tenemos una conversación secretariado con secretariado, digamos, con nuestros compañeros y compañeras de la UNASPU. Yo creo que ese es, digamos, el eje vertebral de toda la estrategia del PIT-CNT. Y enlazado con esto hay una serie de objetivos específicos para el periodo que tienen que ver con desarrollar las propuestas más adecuadas desde esta perspectiva de cara al presupuesto nacional. Más adelante serán las rendiciones de cuentas, pero durante este año se vota la ley de leyes, es decir, que regula toda la participación del Estado en la economía y que naturalmente tiene mucho que ver con una estrategia de desarrollo, la negociación colectiva de públicos y de privados, el objetivo de que crezca el salario, la masa salarial en su participación en el Producto Bruto Interno, en la riqueza nacional, tanto a través de un plan que permita la generación de puestos de trabajo de calidad, como también del aumento de salario. Nuestro planteo, digamos, vinculado a que se establezca una ley que permita, digamos, una semana laboral de 40 horas semanales con pago de 48, y por último, las cuestiones vinculadas a la protección social, a la seguridad social, como el diálogo, digamos, en materia de seguridad social, donde vamos a insistir en que la misma se convierta en un derecho humano fundamental, en cuya perspectiva es que se inscribe lo que vos planteabas, digamos, de resolver simultáneamente, mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país, es decir, abatir hasta cierto punto, de manera muy tenue, con este planteo, digamos, la desigualdad, simultáneamente con un objetivo en un país que exporta alimentos para millones de seres humanos,
abatir la pobreza y en particular la pobreza infantil. Yo creo que desde una perspectiva reivindicativa y programática estos son los ejes centrales, digamos, no solamente para este año, sino para un periodo importante de la vida del movimiento sindical. Marcelo, antes de avanzar con los temas que deslizaste, en la apertura del Congreso del PIT-CNT que se realizó allí en el Palacio Peñarol, estaba presente el ministro Castillo y estaba Fernando Pereira. Y tú en un momento dijiste, le hablaste al querido Fernando y le dijiste algo así como que si en este periodo de gobierno el Frente Amplio no alcanzaba algunos mojones importantes desde el punto de vista de la consolidación de ciertos proyectos desde la izquierda, digamos, el PIT-CNT iba a ser de alguna manera el encargado de resistir, creo que fueron palabras más, palabras menos los que vos mencionaste en ese discurso, a un nuevo embate de la derecha. ¿A qué te referís cuando decís que el Frente Amplio en este caso tiene que cumplir? ¿Y a qué te referís con un eventual desembarco de un proyecto de derecha en Uruguay? Bueno, es muy profundo, digamos, lo que plantea la perspectiva del PIT-CNT. No tiene que ver solamente con izquierda-derecha, sino con la propia democracia. La experiencia internacional muestra que cuando los pueblos están decepcionados, digamos, de la eficacia del quehacer político como forma de resolver sus derechos, sus intereses, lamentablemente comienzan a prosperar visiones extremistas, digamos, que específicamente, sin dejar de ser antipolíticas, cuando triunfan, aplican ajustes radicales, digamos, contra los derechos de los trabajadores y del pueblo. Esto ya sucedió, digamos, en Europa Occidental, que peligrosamente vemos el ascenso de fuerzas de extrema derecha, muchas veces vinculadas a sectores neonazis, o lo vimos, digamos, cuando triunfó Bolsonaro en Brasil, o lo que está sucediendo hoy en la República Argentina, que en muchos casos efectivamente no termina solamente lastimando a los derechos de los trabajadores, sino el propio comportamiento democrático, digamos, de nuestras sociedades. Por eso decía, no debemos ser, parte de una frustración, sino de un proceso que mejore la vida de la gente. ¿Y cuáles serían o cuáles son esos puntos centrales que en este proceso deberían estar en la agenda, digamos? Y en primer lugar, el trabajo de calidad. Es por esa razón que nosotros planteamos lo de la estrategia de desarrollo. Ya a esta altura existe bastante evidencia histórica que para una sociedad con sus problemas demográficos, digamos, tan exigua como de 3.500, digamos, de 3.500.000 habitantes, la base productiva en que se organiza la sociedad no logra generar las condiciones para el trabajo de calidad. Si nosotros teníamos en el 2019 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos y ya no daba para vivir un ingreso de ese tipo, y hoy ya son 550.000, o tenemos un porcentaje todavía alto de informalidad que va creciendo a medida que nos acercamos a la frontera, o tenemos problemas tan grandes para abatir el desempleo juvenil y para abatir el desempleo femenino, digamos, eso es lo que te está diciendo, que la matriz productiva actual es expulsora de mano de obra, de alguna manera hay población sobrante. Esa es la perspectiva del PIT-CNT, que en primer lugar repercuta trabajo de calidad, más sofisticado, con más innovación tecnológica, con más inversión en ciencia y tecnología, armando proveedores nacionales, permitiendo una estrategia de competitividad que no esté parado en que para tener trabajo acepto trabajar por un plato de arroz, sino que efectivamente movilice formación profesional, conocimiento. Yo creo que esa es la base de todo el planteo, ¿no? Días pasados, cuando estuviste en la reunión con el Partido Nacional, Álvaro Delgado declaró luego que en el documento que le presentó la central estaban los qué, pero no los cómo. ¿Entendés que falta eso en el documento o en realidad es un tema de interpretaciones? Lo que pasa que en la propuesta del PIT-CNT se convoca un ámbito tripartito para discutir una estrategia de desarrollo. Entonces, para nosotros nos parece absolutamente sustancial que en primer lugar nosotros nos podamos poner de acuerdo sobre las rutas y los objetivos, digamos, del desarrollo. Hay quien pueda sostener, y es respetable una posición de ese tipo, que en realidad lo que hay que hacer es solamente crecer.
que la base productiva actual permite, digamos, resolver los problemas de la sociedad. Nosotros estamos convencidos con que no alcanza con el crecimiento, aunque es muy importante, por supuesto, sino que hay que mirar cómo vamos cambiando la calidad del crecimiento, porque si uno observa el comportamiento del Producto Bruto Interno desde el 45 a la fecha, cada periodo de crecimiento encierra latente el periodo de la caída, porque crecemos a partir de los precios internacionales de las materias primas, eso trae al país un influjo de divisas, de dólares, se genera el fenómeno de la apreciación cambiaria o el atraso cambiario, a su vez eso trae dificultades en la competitividad, costos, y finalmente terminamos sin trabajo. Nuestro éxito es también nuestro fracaso. Entonces, para nosotros hay que apuntar a una inserción internacional distinta, ¿no? Pero, bueno, si nos ponemos de acuerdo en los objetivos, obviamente que hay que ver las herramientas específicas para cumplir ese objetivo. Nosotros ya propusimos dos. La primera es que las compras públicas estén asociadas a objetivos de desarrollo de proveedores nacionales. Y la segunda es que cuando vienen flujos importantes de inversión extranjera directa, que los mismos estén asociados a esta estrategia y también compren sus insumos en la industria nacional, en la producción nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Es válida la discusión sobre los instrumentos, pero en primer lugar hay que establecer los fines. Y con respecto a eso, ¿qué receptividad encontraste? Bueno, para mí fue recontra positiva tanto la reunión con el secretariado del Frente Amplio, que no fue solamente una cuestión, digamos, de que nosotros presentamos nuestras propuestas, sino que hubo ahí un intercambio muy fructífero, y también la reunión con el Partido Nacional. Por ejemplo, fue bastante conversado la cuestión de nuestra demografía. Hay estudios demográficos que dicen que en el 2070 nosotros vamos a tener bastante menos población que la que tenemos hoy. 500.000 menos. Y nosotros nos preguntamos, ¿eso no implica que Uruguay tendría que tener, en condiciones de respeto a las normas laborales y de una estrategia de competitividad a la alta, digamos, de más sofisticación, una estrategia, por ejemplo, para inmigratoria, por ejemplo? La pregunta es, ¿estos problemas demográficos, además de tener razones culturales, no están establecidos, digamos, en el problema que tiene nuestra propia base productiva dependiente que expulsa gente? En fin, son discusiones muy fructíferas y la verdad que estamos muy conformes con el diálogo, tanto con el Frente Amplio como con el Partido Nacional, donde naturalmente podemos tener acuerdos y diferencias, porque eso es legítimo, pero en Uruguay, si no se conversa en función de los problemas concretos, obviamente que es más difícil avanzar. En esta estrategia de desarrollo que plantea el PIT-CNT, ¿qué rol deben cumplir o cumplirían las empresas públicas? Para nosotros son una locomotora del desarrollo. Es decir, si se pudiera generar una sinergia más importante aún entre nuestras empresas públicas, que tienen el objetivo de satisfacer determinadas necesidades de la sociedad, y obviamente que eso es lo principal, junto con la Universidad de la República, que es la locomotora de la investigación científica, podrían estar asociadas a una proyección, digamos, con importantes beneficios para el desarrollo nacional. Imagínate vos qué hubiera pasado si Antel, por ejemplo, no hubiera invertido como invirtió en fibra óptica, lo que hubiera pasado en la pandemia. Cómo pudimos utilizar las herramientas, digamos, de la conectividad para la educación, para que la gente pudiera desarrollar igual sus actividades en el trabajo. Para mí tienen un rol central, digamos, tanto por las compras públicas como por el desarrollo de nuevos sectores. Es más, para nosotros no es un tabú pensar en que en algunas áreas estratégicas pudieran generarse las condiciones para otras y nuevas empresas públicas bien gestionadas, con una gestión de punta. No hay ningún dogma que tenga el movimiento sindical de pensar que en definitiva no pudiera explorarse eso en esa dirección. Por ejemplo, ¿en qué sector podría darse ese caso? No tenemos un planteo específico, pero hay que ver desde el punto de vista del diseño de la estrategia de desarrollo qué consecuencias puede tener, por ejemplo, una discusión de la productividad genuina del trabajo, una discusión de la digitalización, una discusión de los flujos de conocimiento, información y valor que hay en Internet, yo qué sé. Imagino que si lo mencionás es porque algo se habrá conversado del tema y algo en la cabeza tienen, donde se podría crear una nueva empresa, digamos. No tenemos una propuesta específica en este momento, pero en general
el paradigma económico dominante, que es el paradigma neoclásico, que se vio brutalmente expresado en el consenso de Washington, que fracasó en todo el planeta. Fíjate que hoy por hoy estamos en un mundo donde está en juego una nueva división del trabajo internacional, porque los agoreros del neoliberalismo hoy están poniendo aranceles. En todos los países se están aplicando herramientas de política industrial. Lo que quiero decir, no tenemos por qué nosotros acotarnos a priori a ninguna de las herramientas que sea posible desarrollar para desarrollar el país, ¿no? Uh-huh. Marcelo, una última pregunta sobre el tema de empresas públicas, porque esto fue debate en el gobierno anterior y también lo había sido en el anterior, que es la situación en el caso del Portland en ANCAP, teniendo en cuenta que da pérdida todo el tiempo, todos los años, digamos. Hubo una propuesta para privatizar ese sector en el que no hubo oferentes. ¿Para ustedes ese sector tiene que seguir en la órbita pública o ustedes están abiertos, teniendo en cuenta las pérdidas multimillonarias que tiene, ustedes están abiertos a pensar justamente en un proceso de asociación, por ejemplo? Ya hay empresas privadas en el sector. Nosotros nos imaginamos el Portland como una de las locomotoras del desarrollo, digamos, de la vivienda y de la infraestructura, no solamente en Uruguay, sino todo el Mercosur. Eso tiene que ver con una línea de trabajo que genere cadenas productivas regionales, digamos. Obviamente que tiene que desarrollarse una gestión de punta, ¿no? Yo creo que lo peor que puede hacer una empresa es lo que se hizo con el Portland. Se invirtió en determinados equipos que podían haber mejorado bastante la productividad y luego no se los instaló. No hay peor cosa que invertir de manera inútil, porque en la medida que no se instalaron no lograron, digamos, mejorar la productividad y por tanto el desempeño. En ese sentido yo acompaño la perspectiva de nuestra Federación ANCAP, que plantea una discusión específica para darle al Portland, digamos, una gestión de punta, ¿no? ¿Aun cuando hoy pierde lo que pierde? Y sí, es que hoy pierde lo que pierde porque en definitiva todavía no se llegó a una definición estratégica de reestructuración. Pero no tendría por qué perder, porque la riqueza la tenemos en Uruguay. Entonces es un problema que hay que ver la gestión concreta, ¿no? Uh-huh. Cambio de asunto, Marcelo, cuando hace un tiempo conversamos con el ministro Castillo aquí en el programa y nos comentaba que prácticamente desde que asumió la gestión estaba atajando penales permanentemente. Hoy por lo menos hay conflictos en tres sectores que advertimos: transporte, lácteo y también el sector de la pesca. ¿Cómo es la evaluación de estos temas, de estos conflictos laborales, cuando estamos llegando prácticamente al quinto mes ya de la gestión del presidente Orsi? Bueno, naturalmente que nosotros creemos que deben procurarse soluciones urgentes porque en cada uno de los sectores hay muchas trabajadoras y trabajadores involucrados y sus familias, ¿no? Desde el punto de vista de la pesca, para nosotros lo que se pone en manifiesto es que hace falta un plan pesquero nacional sobre otras bases, que hay que tener una mirada de largo plazo, tratar de resolver el conflicto ahora. Obviamente los trabajadores tienen derecho a tener garantizado su descanso como cualquier otro trabajador, pero hay que apuntar a mirar más lejos, digamos, generar una condición de inversión para renovar la flota pesquera, digamos, nacional, tener una política pesquera que permita una utilización más racional de este recurso, apuntar a una gestión distinta, digamos, que permita también generar las condiciones de que no tengamos un conflicto anual, de manera anual, porque el año pasado tuvimos un conflicto por un lockout patronal y bueno, este año de alguna manera lamentablemente está todo el sector parado por una cuestión que de existir una regulación adecuada tendría que estar resuelto antes de empezar, ¿no? Uh-huh. En el sector lácteo yo creo que hace falta una discusión general de toda la industria. En realidad lo que está sucediendo es que se procesan un volumen mucho mayor de leche en la industria láctea en nuestro país que hace algunos años atrás. De todas maneras es un sector que se está achicando, que se está reestructurando y concentrándose, digamos, hay un proceso de centralización y de concentración muy importante. Y bueno, y a nosotros nos preocupa mucho cómo uno de los, digamos, productos de la industria láctea es un commodity como la leche en polvo. Siempre nos preguntamos si no podemos avanzar en eslabones más sofisticados del valor agregado que generen a su vez más riqueza, más necesidades de empleo que el que hay ahora, ¿no? En lo concreto hoy está en discusión, digamos, la suerte de algunas empresas y en particular un cierre que nosotros vemos como muy negativo en el norte del país, en Rivera, de la planta de Conaprole, porque también en nuestra concepción
es preferible discutir de qué manera todos aportamos a hacer más competitiva esta unidad productiva sin cerrarla, porque creemos que es bien importante el concepto de descentralización industrial. Es decir, tratar de superar el hecho de que toda la industria se concentra en Montevideo y en el área metropolitana, sino tener una concepción que también llegue al interior del país, porque esto es necesario, ¿no? Probablemente en esto... Pero en el argumento de la empresa, donde señala que la planta es ineficiente en relación a que para ponerla en condiciones tendría que invertir mucho dinero y que hoy está procesando el 10% de la remisión que procesaba hace un tiempo, ¿ustedes no ven válidos esos argumentos como para el cierre de la planta? Todos los fundamentos son de atención, digamos, ¿no? Lo que pasa es que acá el problema que tenemos es previo. Se ofreció por parte del Poder Ejecutivo y también la parte trabajadora estuvo de acuerdo, tratar de desarrollar una discusión de cuáles serían todos los procesos que a disposición de las partes podrían generar un entorno más competitivo y más saludable para esta unidad productiva. Y el problema es que la empresa parte de una priori, no, se cierra y chau, no está en discusión eso. Entonces es muy difícil, porque una cosa, si tú abrís ese proceso de discusión y finalmente las partes llegaran a la conclusión, bueno, más allá de que hicimos el esfuerzo por esto y por esto, se cierra. Fíjate que ellos están anunciando un cierre para noviembre, vaya si hay tiempo de poder procurar esas alternativas, ¿no? Claro, pero da la impresión de que de una priori cerrado. El tiempo para negociar es qué hacer con los 21 trabajadores, no para negociar el cierre o no. Bueno, desde el punto de vista de la organización sindical, antes de ver qué pasa con los trabajadores, queremos ver qué pasa con la industria, porque en nuestra percepción, digamos, es posible pensar en cuestiones que permitan el mantenimiento de la empresa en mejores condiciones. Suponete que nosotros ingresamos a este terreno y no se llega, digamos, a sostener, bueno, evidentemente que en ese momento, dentro de algunos meses, pero habiendo hecho el esfuerzo, podrían considerarse otras alternativas, pero lo que pasa es que la empresa parte de la base, se cierra y chau. Uh-huh. Es muy difícil así, ¿no? Y en el caso del transporte... Y lo último, lo del transporte, bueno, es terrible, porque yo estuve en el ministerio que en principio parecía de que se iba a llegar a un acuerdo, pero la gente lo que está reclamando es cobrar en fecha. Uh-huh. Es decir, es el ABC de la relación laboral. Si el trabajador tiene la obligación de honrar su contrato de trabajo e ir todos los días, digamos, que tenga que ir en su horario de trabajo, digamos, y cumplir, digamos, con las labores que estén establecidas, la contraparte, la empresa, tiene la obligación de pagar en fecha. Nosotros un año y otro año también estamos discutiendo permanentemente con COPSA de qué manera se paga el salario que ya generaron los trabajadores. Entonces, es un problema de nunca acabar, ¿no? Fíjate que cuando estábamos terminando la negociación, la empresa se estaba poniendo el último día de julio, fíjate lo que te digo, el último día de julio, se estaba poniendo al día con los salarios de junio, pero ya te estaba diciendo que el salario de julio lo iba a terminar de pagar a fines de agosto. No hay forma. Es decir, es una cuestión que lamentablemente afecta a los trabajadores, a su familia, genera una incertidumbre terrible. Nosotros pensamos que ese es el ABC de la relación laboral y bueno, que la empresa tendrá que ver. El Poder Ejecutivo apoyó mucho, allí estuvo involucrado todo el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, buscando acuerdos, pero la empresa se manifestó con un nivel de, digamos, de intransigencia y de soberbia, la verdad que es bastante complicado. Por eso, lamentablemente, ya bastante entrada la noche, no se pudo resolver el 31 creo que fue el 31 de julio la reunión, si mal no recuerdo. Uh-huh. Marcelo, está en funcionamiento el diálogo social del gobierno con respecto al tema de seguridad social, un diálogo del cual se bajaron, por lo menos en esta etapa, los partidos políticos, un diálogo social que el Frente Amplio planteaba como alternativa a lo que planteaba el PIT-CNT, que fue la reforma de seguridad social impulsada por la papeleta en el mes de octubre. Previo a que se conformara y llevara adelante, por ejemplo, aquí conversamos con Natalie Barbé de ATSS, donde ellos planteaban que no era un diálogo social con toda la amplitud del caso porque faltaban representantes sociales. Más allá de este tema, ¿cómo estás viendo la aplicación de este diálogo social y los objetivos que persigue? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a participar con todas nuestras propuestas, con toda nuestra energía, desde el punto de vista de promover los mayores acuerdos posibles desde la perspectiva de la clase trabajadora.
Y en ese cuadro, si se quiere ir a un proceso tan amplio que mire todos los mecanismos de protección social desde la infancia hasta el fallecimiento, que tiene que ver esto con el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver justamente con un tema que hemos colocado nosotros, que es la protección a la infancia, las prestaciones para los trabajadores activos, los mecanismos, digamos, de honrar la vida, es decir, que una persona después que trabajó toda su vida tenga una vida digna cuando está jubilado. Lo primero que hay que mirar es cambiar la financiación, porque en definitiva, si tú no empezás por conversar por lo menos algunos criterios que cambien la financiación, es muy difícil mejorar las prestaciones para que la seguridad social se convierta en un derecho humano. Y yo quiero decir un ejemplo. Algunos estudios del equipo nuestro de representación de los trabajadores en el BPS establecen que mientras que un asalariado rural aporta, igual que cualquier trabajador, su 15% para la seguridad social, una empresa vinculada a los agronegocios termina pagando como promedio un 1.9%. Si habrá cosas para cambiar desde el punto de vista de la financiación. Y después, naturalmente, que dado esto, aunque se converse ahora y luego al final se pueda pasar revista más al detalle, obviamente que nosotros vamos a insistir con el planteo histórico del PICNT de apuntar a una seguridad social alternativa a la seguridad social del lucro financiero, digamos, ubicado como una bomba de succión de los salarios de los trabajadores en el sistema de seguridad social, porque al final esos son las AFAP. No tienen ninguna contribución para mejorar la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea que ustedes lo que advierten es que el sistema de seguridad social tendría que tener un cambio en la financiación, o sea, la parte empleadora en algún rubro debería colaborar más. Sí, nosotros hemos formulado una reflexión, inclusive de desconectar la financiación de la seguridad social del mundo del trabajo. Salir un poco de eso de el trabajador aporta un 15% y el empleador un 7,5%, para tratar de poner, digamos, la rentabilidad, más que la contribución por trabajador, sino la rentabilidad, porque hay un problema, digamos que es la revolución tecnológica. Lamentablemente, la ley actual, que es la 20.130, no tuvo ninguna consideración sobre el mundo del trabajo. Tú tenés hoy que tenés un sistema de seguridad social con aportes obrero-patronales de acuerdo a la cantidad de trabajadores, pero en los supermercados empiezan a predominar, digamos, las cajas automáticas. Uh-huh. En los edificios ya no se ven tantos porteros, sino que aparecen, ¿cómo se llaman? Los tótems. Los tótems, digamos, con capaz que una misma persona que está atendiendo 20 edificios. En los peajes ya no ves la cantidad de trabajadores cobrando el peaje, sino que hay cobro automático. Fenómeno. El movimiento sindical uruguayo no es ludita. Ludita fue una expresión del movimiento obrero que cuando se sentía afectado rompía las máquinas. Uh-huh. Es decir, nosotros no nos vamos a poner en contra de la actual revolución tecnológica, aunque quisiéramos poder discutir sus finalidades, porque deberían ser para mejorar la vida de la gente, no para perjudicarla. Pero si eso es así, esas tecnologías sustituyen mano de obra y se deprecia la financiación a la seguridad social. Entonces, capaz que lo que hay que grabar es la rentabilidad, y no, en fin, pero es una discusión abierta y nosotros queremos darla en ese ámbito, ¿no? Pero con respecto a la propuesta que ustedes llevaron en octubre, que tenía, entre otras cosas, dos propuestas, que era volver a los 60 años y a la eliminación de las AFAPs dentro de la seguridad social, digamos. ¿Ustedes van con esas dos propuestas en la mano a este diálogo social también? Esas propuestas, digamos, tienen que ver con una estrategia de cambio de la seguridad social que se empezó a desarrollar desde el año 96, cuando se crearon las AFAP. Nosotros no hemos cambiado la posición histórica. Obviamente que no vamos a insistir en que estas 3 medidas cautelares que propusimos ingresen en la Constitución de la República, pero nada nos impide plantearla en el diálogo social, porque en definitiva los productos del diálogo social, o mejor dicho, lo que entienda el Poder Ejecutivo de acuerdo a sus opiniones que surja de este diálogo social, no van a la Constitución de la República, sino a una ley, que es lo que nos decían algunas personas, digamos, que diferían con el planteo del PICNT de cara al plebiscito y decían, yo no estoy de acuerdo con que eso ingrese en la Constitución. Bueno, fenómeno. Los que se opusieron a nuestro criterio por esa razón
habrá que ver qué piensan de tener algún avance legislativo en el plano de reconstruir derechos, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando nosotros hablamos de establecer una edad de jubilarse a los 60 años y estimular a que la gente, si así puede, digamos, siga trabajando un tiempo más, es reconstituir un derecho que nos fue usurpado en la ley 20.130. Insisto, entonces, van por eso, digamos, van porque en este diálogo social se incorpore volver a los 60 años con la posibilidad de que uno se jubile cuando quiera. Sí, claro. Sí, la propuesta del PIT-CNT para el diálogo social en seguridad social se votó en el Congreso por unanimidad. No hubo una sola diferencia con los criterios que nuestras compañeras y compañeros que nos representan en ese ámbito, van con un mandato del Congreso que es unánime. Así que van a insistir fuertemente tanto Natalí como Clavijo, como Lorena, como Sergio, que es la delegación nuestra en ese ámbito, van a insistir en esos puntos, ¿no? Para cerrar con este tema, ¿qué expectativas reales tenés de este diálogo social, teniendo en cuenta cómo está planteado, cuánto va a demorar, y qué era el objetivo real que ustedes perseguían, que era lo que estaba pautado en la papeleta de octubre, digamos, ¿no? Que seguramente se habían distinto de lo que pueda salir en este diálogo social? ¿Tienen expectativas reales en esta instancia? Y nosotros consideramos que peor que como estamos con la 20.130 es bastante difícil, ¿no? Yo pienso que sí, que tenemos que lograr avances. Y a esos efectos, te comento, como he escuchado que algunos interpretan, digamos, que este diálogo es solamente para colocar insumos, etcétera, y que después el Poder Ejecutivo estaría viendo qué recoge y qué no del diálogo social, nosotros no vamos a hacer un diálogo social solamente de escritorio, ¿no? Va a decir, vamos a ir a los barrios, vamos a informar a la gente, vamos a plantear, digamos, nuestras posturas, propuestas y reivindicaciones para que todo el mundo sepa. Vamos a ser absolutamente transparentes de qué es lo que planteamos o dejamos de plantear. Uh-huh. Marcelo, cuando coordinamos el reportaje, ayer te comenté que uno de los aspectos que iba a estar, que yo te lo iba a preguntar, era el tema de la investigación en el Fondo Social de Vivienda de la Construcción. Vos me habías comentado que ella había respondido con respecto a eso, yo voy a insistir con la pregunta ahora, vos ves hasta dónde llegás, y lo planteo en este caso, porque una de las cosas que se mencionó es que parte del dinero que se robó al fondo había ido a parar a la financiación del Partido Comunista y, entre otras cosas, a la campaña que se había llevado adelante por la papeleta del sí en esta instancia, digamos. ¿Qué visión tenés con respecto a esto? Y si hoy el PIT-CNT es capaz de presentar una declaración de fondos con respecto a cómo se financió esa campaña. Mirá, la campaña por el sí al plebiscito se financió con los aportes de los trabajadores que vinieron efectivamente en lo que atañe al PIT-CNT. Habían otras organizaciones que también participaban, que fueron las resoluciones de la propia mesa representativa. Fue una campaña absolutamente espartana y ese balance ya se presentó, porque es un balance que estuvo, digamos, en la propia gestión del Frente de Finanzas y la responsabilidad de finanzas de nuestro PIT-CNT, y es un balance que fue colocado en el propio Congreso Nacional Ordinario del PIT-CNT, con cada gasto, con cada ingreso, y efectivamente fue una campaña hecha con el aporte de los sindicatos, y a su vez, obviamente, los sindicatos tienen los aportes de sus afiliados. Por tanto, digamos, nosotros estamos recontra tranquilos desde esa perspectiva, ¿no? Obviamente, una campaña tan espartana, tan múltiple, con organizaciones a todos los niveles, yo no te puedo decir de dónde consiguió la comisión del barrio tal el dinero para poder poner 2 milanesas ahí para la gente que salió a juntar firmas o... No, yo te hablo de las finanzas centrales del PIT-CNT, que además fue quien más aportó a la Comisión Nacional Pro Referéndum, ¿no? Hay que recordar que allí estuvo la FEU, que allí estuvo FUGBAN, y los compañeros fueron haciendo aportes de las distintas organizaciones, pero ese balance ya se aprobó también por unanimidad en el propio Congreso del PIT-CNT. No hubo, digamos, en dicho balance ningún tipo de ingreso que no fuera efectivamente desarrollado
por los sindicatos. Se emitió un bono, contribución absolutamente modesto, donde en los lugares de trabajo la gente aportaba. Eso está todo registrado y resuelto ya en el Congreso del PICNT. Uh-huh. Y con respecto a la investigación y los cuestionamientos y los señalamientos que hacen quienes fueron procesados por la justicia justamente por apropiarse de esos recursos. Bueno, corre por cuenta de ellos. Yo no me voy a meter en un proceso que es una investigación judicial donde ya hay condenados y en donde yo digo con todas las letras, repudio la utilización, digamos, de los dineros de los trabajadores para otros fines que no sean para los que fueron concebidos. Yo creo que los fondos sociales son una herramienta bien importante, que es un proceso que a través de la negociación colectiva justamente termina mejorando la seguridad social, porque la gente puede acceder, digamos, a un par de lentes, puede acceder a los útiles escolares, a otras prestaciones que terminan complementando lo que está establecido en la seguridad social. Uh-huh. Y realmente son una cosa recontra positiva, y por eso yo repudio, digamos, la utilización de estas cuestiones para objetivos personales. Yo lo que puedan haber dicho personas, digamos, que están condenadas para llegar a un acuerdo, porque fue el mecanismo, digamos, de un acuerdo con la Fiscalía para determinar su condena, no me voy a meter. Uh-huh. Sencillamente digo lo que es una cuestión de principio para el movimiento sindical, que es una ética en la cual los militantes sindicales le aportan a la lucha de los trabajadores más que recibir de ella, ¿no? Ahora, Marcelo, como decíamos, estas personas que fueron condenadas por la justicia por un acuerdo realizado justamente con Fiscalía, señalan a la dirección del Partido Comunista, el partido al que tú también integrás, digamos. Hoy estás en esta función, pero sos del Partido Comunista, digamos. Días pasados hubo una denuncia sobre el ex secretario general de la FUS, Jorge Fogata Bermúdez, con que dinero que se percibía para el sindicato entraba primero por su cuenta y él después la volcaba, digamos. Eso después cambió, pero le quedó un remanente para destinar de unos 186.000 pesos. ¿Crees que hay una campaña, que hay un mensaje en contra del Partido Comunista? Algo Bermúdez decía que sí, digamos, ¿no? ¿Vos creés que hay una campaña en contra del Partido Comunista o algo que Estado en contra del Partido Comunista, que hay estos señalamientos con respecto a dinero que llegan desde el mundo sindical, pero que son desviados a favor justamente de esta colectividad política, la cual tú integrás? Sí, pero no estoy yo autorizado a hablar en nombre del Partido Comunista, so pena, digamos, de no cumplir bien mi función como presidente del PICNT, que naturalmente abarca la representación del conjunto de la clase trabajadora, inclusive gente que está en los partidos tradicionales. Por tanto, no es que yo no tenga una visión o una opinión, pero me siento un tanto limitado para hablar en esos términos, digamos, ¿no? Lo que sí pero ¿ves decir, algo de eso, más allá de que no quieras profundizar en la respuesta? ¿Ves algo de eso? Digamos que cierta agudización de una campaña que no es contra tal o cual corriente del movimiento sindical, digamos, sino que es contra el movimiento sindical, en momentos en que está recontra claro el compromiso del movimiento obrero, su seriedad, su rigurosidad para hacer propuestas, pero también su independencia, digamos, puede resultar, digamos, llamativo cómo confluyen algunos planteos en los cuales el PICNT no tiene atribución, porque el PICNT es una central de sindicatos con un importante nivel de autonomía, pero que nosotros sabemos que algunos de los planteos que hay arriba de la mesa no tienen nada que ver, digamos, con un aspecto que, te repito, nosotros repudiaríamos, que es la utilización del dinero de los trabajadores, porque esto es de principio, y mucho más cuando se refiere a la cotización sindical. El trabajador aporta lo que le falta, no lo que le sobra, y lo aporta para la lucha. Nosotros repudiamos cualquier forma de utilización espuria de los recursos de los trabajadores, pero con franqueza nuestras organizaciones no han incurrido, por el conocimiento que tenemos nosotros, en esa materia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí llama la atención, como tú planteás, cierta convergencia en el tiempo de estas cuestiones puede ser, digamos, puede llamar la atención, ¿no? Días pasados el diputado colorado Gabriel Gurméndez presentó un proyecto, lo tuvimos aquí en el programa, que planteaba desde su perspectiva transparentar
las economías de los sindicatos. Tú tenías una visión contrapuesta a lo que planteaba Gurméndez en ese caso. ¿Por qué no es de recibo una propuesta en esa dirección? Es interesante que la gente reflexione que Gurméndez, siendo gobierno, porque Gurméndez estuvo en el gobierno anterior, era parte de la coalición de gobierno que gobernó. ¿Por qué no lo presentaron ese proyecto en la administración anterior? ¿Sabés por qué no lo presentaron? Porque contraviene toda la normativa que el Uruguay adhirió de la definición de relaciones laborales y sindicatos que tiene la OIT. La OIT establece que las organizaciones sindicales, en el marco de la Constitución y la ley, deben ser autónomas de los patrones, de los partidos políticos y del Estado, y deben ser autárquicas. Esto significa que deben organizarse de acuerdo a su leal saber y entender. Tú sabés que justamente me permito hablar de la Federación Uruguaya de la Salud. La Federación Uruguaya de la Salud recién conquistó su personería jurídica hace 2 años. Sí. Digamos. Y lo hizo a partir del proyecto del Ministerio de Trabajo, no de la vieja forma de utilizar, digamos, o tener personería jurídica que le da una importancia grande al Ministerio de Educación y Cultura. Sí. ¿Sabes por qué? Porque, en definitiva, el Ministerio, la propuesta de personería jurídica que hizo el Ministerio de Trabajo está más adecuada a la normativa de la OIT que la vieja personería jurídica del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, en dicha normativa, el Estado no se mete en la organización de los sindicatos. Son los propios trabajadores libremente los que la definen. Por tanto, yo te contesto lo que te preguntaba. El señor Gurméndez no presentó esta ley durante el gobierno anterior porque podría decirse que es una normativa de reglamentación antisindical que va contra de todos los preceptos de la OIT. Ahora, Marcelo... No es que yo no quiera... Acá la discusión no es entre transparencia u opacidad. Yo quiero sindicatos transparentes. Quiero que las finanzas de los sindicatos estén libres para el conocimiento de los propios trabajadores. Pero yo no puedo saber las finanzas de la Cámara de Industria. Los patrones no tendrían por qué saber cuál es la finanza del sindicato, digamos, porque si no, ellos saben cuando nosotros estamos más proclives a ir a una huelga o no, digamos. Entonces, las relaciones laborales es un terreno que hay que estudiarlo mucho antes de plantear cosas que, en este caso, él estuvo en el gobierno y no lo planteó, ¿no? Una última pregunta sobre este tema, porque me hizo ruido cuando lo vi la semana pasada. Ante la ausencia justamente de la personería jurídica, parte de un dinero lo recibía Bermúdez en su cuenta personal, digamos, y él después lo transfería, lo movía, digamos. ¿No te hace ruido que eso sea de esa manera, que pueda generarse algún tipo de distorsión? Porque mi dinero como empleado del sector de la salud, en realidad antes de ir al sindicato vaya a una cuenta personal. ¿No te hace un poco de ruido? Ahora eso ya se está solucionando, digamos, por esto que mencionabas de la personería jurídica. ¿No te hace un poco de ruido eso? Teniendo en cuenta esto que mencionábamos recién de que esto se puede presentar de alguna manera como un elemento para ir contra de los sindicatos. Mirá, te contesto desde una perspectiva personal, porque también el PICNT no se puede meter en los estatutos y las formas de definición que tiene cada sindicato, pero acá yo sí me animo a decirte una opinión. Yo soy hincha de la personería jurídica. La UNRWA tiene personería jurídica desde la década del 40, cuando era el SUIM, Sindicato Único de la Industria Metalúrgica. En el 53 se unió con otras organizaciones metalúrgicas y formó el SUMA, Sindicato Único de Metalúrgicos Mecánicos Afines, que luego cambió de nombre y se llama UNRWA. Casi que solicitamos la personería jurídica desde el momento en que nació. Y yo soy hincha justamente porque desde el punto de vista de una organización colectiva, que es una personalidad colectiva y que está bien que tenga personalidad jurídica, para mí está muy bueno que los fondos de la organización sean orgánicos de la organización. Pero, así que sí, estoy totalmente de acuerdo, es mejor que ninguna de las finanzas colectivas de los sindicatos estén en cuentas personales. Yo comparto eso desde principio a fin. De todas maneras, puedo estar equivocado y tengo que ser cuidadoso de no meterme en una situación interna que seguramente irá resolviendo la propia FUS, que es una filial muy importante del PICNT,
Yo creo que la cuenta no era personal del Fogata, era una cuenta orgánica de la FUS que se actuaba a dos firmas entre el secretario de Finanzas y el secretario general. Y que además el 11 de julio había una resolución de la FUS que esa cuenta se eliminaba el 1 de agosto. ¿Se entiende? Así que en realidad este tema estaría, si yo no estoy equivocado, pero creo que estaba resuelto antes de la decisión que tomó la Federación Uruguaya de la Salud. La pregunta concreta yo comparto, no está bueno, salvo excepciones, digamos, y además nosotros siempre nos manejamos que cualquier dinero que se mueve se tiene que mover a dos firmas, ¿se entiende? Para evitar cualquier cuestión, digamos, porque somos sumamente cuidadosos con el dinero de la gente, ¿no? Pero en principio comparto que está bueno que la gente tenga, los sindicatos tengan personería jurídica y que las cuentas sean de las organizaciones, porque tiene una naturaleza distinta el sindicato, inclusive que la suma de sus afiliados. Es una realidad colectiva, digamos. Otra mañana, para escuchar sin desconectarse. Estamos conversando con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Ya en el cierre de la entrevista, el PIT-CNT está movilizando desde el pasado 1 de mayo una propuesta de aplicar un 1% de impuesto al 1% más rico de la población. Hemos conversado aquí con Mauricio de Rosa, ustedes pueden encontrar esa entrevista en nuestro banco de archivo para darle soporte técnico a esa propuesta. Desde el punto de vista político, Marcelo, ¿por qué este es el momento para avanzar en una propuesta en esa dirección? Y porque no se puede discutir presupuesto nacional sin antes buscar la manera de mejorar el espacio fiscal del Estado, digamos, ¿no? Y si además tú observás algunos planteos de que el gobierno entrante observó un déficit fiscal y un agujero, digamos, en las formas, digamos, de recursos que tiene el Estado, que era mucho más grande que lo que ellos previeron al principio, bueno, no está mal mejorar, digamos, la discusión simultánea de abatir la desigualdad y abatir la pobreza infantil, que es éticamente, desde el punto de vista de la finalidad, ese es un insulto a la sociedad uruguaya. Un país que exporta alimentos para millones tiene pobreza infantil. Entonces, la tribuna del 1 de mayo es una tribuna muy favorable para alargar ideas fuerza que forman parte de la idiosincrasia del movimiento obrero. Esto fue reafirmado en el Congreso, lo estamos conversando con legisladores de distintos sectores. Ahora recientemente creo que un legislador de Cabildo Abierto dice que es una propuesta interesante y nos estaría convocando a la Comisión de Hacienda. Creo que el diputado Sabini, presidente de la Cámara de Diputados, también estableció una contribución. ¿Cómo, perdón? Valdomir. Ahí va, Valdomir, perdón. Estableció, digamos, allí una línea de reflexión interesante. Para mí es una discusión que le hace muy bien a la democracia, ¿no? Eleva el nivel de discusión y efectivamente me parece que está bueno dar el debate ahora para que se instrumente en este periodo lo antes posible. En la nota de la diaria de Natalia Ubalde este fin de semana decía: gravamen al 1% más rico, comisión creada por el PIT-CNT se inclina para modificar el impuesto al patrimonio. ¿Sería este el camino, digamos, modificar el impuesto que ya está vigente? Tenemos un equipo técnico muy sólido que va a establecer un documento general, pero además va a buscar una herramienta concreta para materializar esto. Si esto fuera así, yo creo que es recontra positivo, porque este proyecto no es contra nadie. Acá no se trata de que el PIT-CNT le quiera doblar el brazo al presidente o al Poder Ejecutivo. Esto es una cuestión para toda la sociedad. Es para elevar nuestra autoestima también como sociedad. Bueno, nos planteamos abatir la pobreza porque todo el sistema político estuvo de acuerdo con esto. Y lo logramos. Creo que es recontra interesante porque una propuesta de este tipo ni siquiera significaría que el presidente de la República se salga de su planteo preelectoral, porque en definitiva no se trataría ni siquiera de un nuevo tributo, sino de utilizar un impuesto al patrimonio que en Uruguay tiene un precio exiguo, ¿no? Un 0,1%, es como que no existe, ¿no? Entonces sí, ellos están trabajando en eso y nosotros estamos a la espera de ya no solamente de una idea, digamos, de idea general, sino de una herramienta que en la forma de su instrumentación sea irreprochable desde un punto de vista técnico.
manejabas recién la posición del presidente de la República, también está claro lo que ha dicho el ministro de Economía, Gabriel Odone. La senadora Betiana Díaz el otro día, de alguna manera, daba por laudado el proyecto en que no se iba a avanzar por ese camino porque era una idea de 3 senadores. Emilio Castillo contradijo de alguna manera esa posición. ¿Cómo ves cómo está actuando y cómo debería actuar el Frente Amplio en función de sus promesas electorales? Bueno, yo creo que una idea de este tipo es parte de un programa de gobierno más amplio que establece justamente, casi que textual, digamos, grabar más al que tiene más, estudiar, por ejemplo, las exoneraciones que hay en este país, que son de miles de millones, ¿no? Grabar al capital, a los depósitos en el exterior. Este aspecto es un aspecto puntual de un panorama bastante más amplio. Yo creo que es muy válido el debate. Yo no me sonrojo de que haya gente que esté de acuerdo y gente que no, pero realmente yo vengo observando cómo la idea viene ganando fuerza, ¿no? Así que el movimiento obrero siempre es un vector de hacer posible lo que al principio parece como imposible. Y esas son las transformaciones que luego benefician a la gente, digamos. Pero si no el gobierno, así, el Frente Amplio se había propuesto o había planteado algo en esa dirección, o en realidad su motivo de campaña, su razón de campaña era no vamos a aumentar impuestos. No, expresamente, el Poder Ejecutivo tiene una orientación en lo tributario que dice textualmente la necesidad de gravar más a la gran riqueza del país. Yo ya lo he manifestado casi que directamente leyendo la propuesta, digamos, del propio Frente Amplio. Si querés te la leo. Sí. Mirá cómo dice el programa de gobierno del Frente Amplio. Dice, avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo, que son radicalmente desiguales, por otra parte. Me refiero al IVA, que principalmente lo paga la gente de bajos ingresos e ingresos fijos. Y dice, y fortaleciendo la imposición a la renta, al gran capital y al patrimonio, con el criterio de progresividad. Progresividad es que el que tiene más pague más. Uh-huh. Con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Las modificaciones en la política tributaria tendrán como concepto que paguen más los que tienen más, riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria de los que menos tienen. La verdad que es clarísima la postura, digamos, del programa de gobierno. Yo pienso que si una fuerza política resulta ganadora en una contienda electoral con un programa de gobierno de este tipo, algo de esto tendrá que hacer. Sí. Ahí también, Marcelo, y corresponde decirlo en eso que vos estabas leyendo, la próxima línea dice, se propone como objetivo la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, teniendo a un IVA personalizado, digamos. Entonces el Frente Amplio, en su propuesta programática, comprende, abarca esta propuesta que hoy ustedes están materializando. Y yo pienso que sí, porque es lo que en definitiva votó la gente. Cuando uno vota a un sector político, no vota solamente un nombre, un candidato a gestionar la administración del gobierno, etcétera, sino que vota idea, fuerza, programa. A mí me parece que es una cuestión importante, ¿no? Claro que hay que ver después de qué manera se desarrolla con solvencia técnica, pero yo soy optimista de que una cosa de este tipo le va a hacer bien a la sociedad, al desarrollo, al trabajo, y ni que hablar. Cuando nosotros nos referimos a las políticas públicas, en primer lugar tenemos que hablar de las finalidades. ¿Está bien o está mal tener herramientas que reduzcan la desigualdad y abatan la pobreza infantil? Para mí es irreprochable. Nosotros propusimos una propuesta específica. Si hay alguna otra forma, obviamente que es bienvenida. Ahora, la verdad que el planteo nuestro es parcial, inclusive con esto que estábamos leyendo, con respecto al programa en su conjunto de la fuerza política, ¿no? Es una propuesta puntual, podría decirse. Dijo el otro día Ignacio de Posadas en el programa, aquí, en Oriental, que la propuesta es demagógica. Yo creo que la única coincidencia que tengo con De Posada es que, si no estoy equivocado, él es hincha de Wander y yo también. Después, cuando él fue ministro de Economía, los resultados los vivió la clase obrera, digamos, con cierres, despidos y una situación en la cual
se inició un trayecto en donde había un 40% de la población trabajadora que tenía alguna limitación en el empleo y ya en el año 2000 era un 60%. Así que me ahorro los comentarios. Creo que el movimiento obrero que se jugó la ropa para que el señor de Posadas pudiera hacer ese tipo de exabrupto, porque nosotros fuimos a la huelga general en defensa de la democracia, no se merece. Se puede diferir, por supuesto, puede discrepar, pero no se merece el movimiento obrero, digamos, una caracterización de ese tipo. En suma, entonces, si el Frente Amplio no abraza esta propuesta o no la implementa o no la discute por lo pronto, incumple con lo pautado en sus bases programáticas. Yo creo que lo está discutiendo. Creo que se abre de menos a más una consideración en donde inclusive distintos legisladores empiezan a aportar ideas. Creo que es un tema de debate y va a seguir. Entre otras cosas porque el movimiento sindical lo va a plantear también en los barrios, en los lugares de trabajo. Bueno, recientemente tú mencionabas un artículo de La Diaria. Salió un muy buen artículo en el cual se polemiza de alguna manera con esa consideración en abstracto que la gente no quiere más impuestos, y en realidad no es tan así. Digamos, lo que la gente se pregunta, ¿de dónde sale ese impuesto? Yo estoy de acuerdo con la reducción del IVA. El IVA es recontra desigual, lo paga básicamente la población trabajadora. Ahora, el 1% más rico, estás hablando de gente que tiene un patrimonio superior a $1 millón. Y estás hablando de 25.000 personas, adultos, digamos. Lo cual un aporte del 1% podría ser parecido a un 1% del PBI. Un entorno de entre 600 y 800 millones de dólares anuales. Vaya si se podrán resolver cosas, ¿no? Al 99% no lo afecta esta propuesta. Entonces yo creo que hay que digamos, hacer riguroso el debate político, ¿no? Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto como siempre. Fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.